El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y, habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de dos discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿A una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A quién fueron a ver, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, y yo les aseguro, a uno que es todavía más que un profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de mí y prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Siéntese, por favor. Este es un evangelio que, al escuchar a Juan con esta actitud, nos desconcierta. ¿Quién fue el que bautizó a Jesús? ¿Quién fue el que vio que descendía el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús? Es decir, mira, interesante, Juan ha tenido esta experiencia bien clara. Tanto es así que después va a decir a sus discípulos: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se van tras Él. Es decir, tiene tan claro, pero ¿qué le pasa ahora a Juan? ¿Qué tiene? Que tiene que enviar a dos de sus discípulos para preguntar. Es interesante ubicarnos en el contexto para entenderlo. Después que Jesús fue bautizado por Juan, más o menos pasó un año. Al año, Juan cae preso. Y normalmente en la mentalidad de Juan, porque él está metido, imbuido del Antiguo Testamento, él sabe que el Cristo Mesías venía a restaurar al pueblo de Israel. Y la mentalidad es justamente que vendría, que tomaría las riendas, que armaría un ejército para restaurar al pueblo de Israel. Yo siempre me imagino a Juan Bautista en su primer mes en la cárcel, esperando que cualquier momento entren por allí un grupo de los seguidores de Jesucristo y lo liberen. Y ahí estaba esperando, y nada. Y pasan 2 meses y nada. Y 3 meses, y de pronto comienza a escuchar cosas de Jesús, que habla de perdón, que habla de amar a los enemigos. Y él era el primer discípulo que estaba dispuesto a dar su vida por él, pero también estaba esperando cierta como correspondencia. Él lo proclamó, él preparó el camino, y de pronto Jesús ni siquiera manda un saludito, ¿verdad? Con él: ¡hey, salúdeme a Juan! Nada. Y pasan 4, 5, 6 meses. Juan estuvo alrededor casi de 1 año en la cárcel. Imagínense, pasaban los días, las semanas, los meses, y no pasaba nada. Y la angustia de él entonces, a ver, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con Jesús? ¿Se olvidó de mí? ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud de Jesús conmigo?
¿Por qué ni siquiera una palabrita? Basta una palabrita y ya, yo me hubiera quedado feliz y contento, pensaría Juan el Bautista. Y ni una sola palabra. Nada. ¿Que lo iba a liberar? Nada. Y entonces, en este contexto, es cuando aparece esta inquietud. A ver, entonces, si no me va a liberar, si no va a hacer nada, a lo mejor no era él, yo me equivoqué. A lo mejor lo que yo vi de la manifestación del Espíritu Santo fue una idea mía. Cuando escuché esa voz que decía, este es mi Hijo amado, a lo mejor yo me la imaginé. Y entonces en esa situación va a preguntar. Envía a sus 2 discípulos para que le pregunten. Y la cosa es que le preguntan, ¿eres tú el que debía venir o no? Y Jesús le responde, no. Tampoco le dice, díganle a Juan que tranquilo, que no se preocupe, que soy yo, que no se preocupe, que le ofrezca a mi Padre todo lo que está pasando. No. Miren la respuesta, vayan a contar a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Es decir, ¿le está respondiendo sí o no? Pues no. Él lo que quiere saber, ¿eres tú sí o no? Y él no le responde así, le responde de otra manera. ¿Por qué no le responde como él esperaba? Porque es nuestra naturaleza. Aquí es lindo este evangelio. Porque normalmente nosotros siempre esperamos que Dios nos responda a nuestra manera, a nuestro estilo. Y cuando no nos responde, nos quedamos como desconcertados. Y es por eso que aquí Juan está desconcertado. Pero es lindo, después de haber estado más o menos 1 año en la cárcel y escuchar lo que Jesús le responde. Inmediatamente todo lo que él había reflexionado se le iluminó. Claro, es el Mesías el que tiene que venir a hacer esto. Entonces no tenía que hacer como yo pensaba, es otra cosa. Y entonces Juan en la cárcel comienza a darse cuenta que Jesús es otra cosa, no es como él lo había concebido. Y es en ese instante cuando Juan entiende que es él. Y después de eso es decapitado. Pero miren todo el proceso que tuvo que pasar. Y entonces entendió esto que Jesús dice, el que no se sienta defraudado por mí. Y entonces Juan no se siente defraudado. Juan se siente feliz, porque entonces no se equivocó, es él, es él. Pero es impresionante porque hoy este evangelio es tan actual, mis queridos hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido defraudados? Pocas o muchas, dígame. Pocas o muchas. Y a veces defraudados ¿por quién? Por nuestros seres queridos, ¿eh? Sí. ¿Cuántas veces te has sentido defraudado porque supiste algo de tu papá o de tu mamá? ¿Cuántas veces te sentiste defraudado porque te enteraste eso de tu esposo, de tu esposa? Y como que todo se acabó. ¿Cuántas veces te sentiste defraudado de ese hijo, de esa hija al cual pusiste tanto empeño, tanto cariño, tanto amor? Viste todo y de pronto sale con sus cosas. ¿Cuántas veces a lo mejor te sentiste defraudado de esa hija que a lo mejor hasta quedó embarazada? Y todo se fue al suelo. ¿Cuántas veces te has sentido defraudado de tus seres queridos que pensabas que tenían una vida tan correcta y al final no era nada de eso? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, te sentiste defraudado a lo mejor en tu trabajo? Que por escalar te hundieron o hablaron mal de ti. Y esa gente que tú pensabas que estaba al lado tuyo. ¿Cuántas veces te sentiste defraudado de que a lo mejor te estafaron aquellos que compartían contigo? ¿Cuántas veces te sentiste defraudado? No solamente afuera, aún dentro de la iglesia, de tantos sacerdotes. ¿Cuántas veces te sentiste defraudado? A lo mejor
de tantos, hasta obispos, sí, permítanme decirles eso, porque no correspondían a lo que tú esperabas. Pero vamos más allá. ¿Cuántas veces te has sentido defraudado por el mismo Dios? Señor, te he pedido tanto esto y tú nunca me has escuchado. Me siento defraudado por ti. ¿Cuántas veces te has sentido defraudado en aquello que pedías con tanto cariño, con tanto ahínco, con tanto énfasis, y al final nada? Ni siquiera una palabrita: sí te escuché, no te preocupes, nada. ¿Cuántas veces a lo mejor tú has ido y has hecho una vigilia? Te has quedado toda la noche en oración y ni siquiera un gracias, nada. ¿Cuántas veces nos hemos sentido defraudados así? ¿Cuánta gente se sintió defraudada en el tiempo de Jesús? De que Jesús no haya nacido en Roma, la capital, que era un provinciano, nacido en un pueblucho por allá. Sí, Belén era un pueblito por allá. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces mirando el Evangelio nos sentimos a lo mejor defraudados? ¡Ey! Señor, se supone que tú deberías manifestar tu gloria, tu poder, y ahí estás crucificado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido defraudados por Dios? Por todo el mundo. Ahora podemos entender a Juan el Bautista. Pero lo lindo es una palabra clave que Jesús dice: dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Esta es la palabra clave: dichoso. Dichoso aquel que, a pesar de que ve las nubes oscuras, sabe que detrás de esas nubes oscuras, que detrás de ese ímpetu de tempestad, de esos rayos, allí está el sol, que es él. Dichoso aquel que sabe ver más allá. Dichoso aquel que sabe ver, a pesar de que tus seres queridos se han defraudado, sin embargo, ahí están luchando por ser mejores. Y aunque humanamente tú veas un desastre, Dios va a hacer su obra de amor en ellos, aunque tú no lo veas, aunque sea en el último momento de su vida. Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. Hermanos queridos, ninguno de nosotros podemos escupir al cielo, porque todos de una u otra manera hemos defraudado a los demás, y unos más que otros, y los más viejos más todavía. Sin embargo, es lindo entender lo que Jesús quiere decirte. ¡Ey! Dichoso el que no se siente defraudado, sino que mira un poquito más allá y descubre que, a pesar de que todo esté oscuro, allí detrás está la luz de la esperanza. Dichoso el que, a pesar de que no le sale nada bien las cosas, sabe que va a haber un momento de libertad, de gozo, de alegría, de esperanza. Dichoso. Dichoso aquel que a lo mejor mira a Jesús crucificado y dice: Señor, eso que parece debilidad tuya es gracia y bendición para mí. Y entonces te conviertes en un dichoso. Y entonces todo aquello que supuestamente es aquello que te llevó a sentirte defraudado, puede ser causa, escúcheme bien, de gracia y bendición, igual que lo fue para Juan el Bautista. Y murió feliz, decapitado. En ningún momento defraudado, sino feliz y dichoso. Ese es nuestro Dios. Dichoso aquel que viene a la Eucaristía y descubre que allí, en ese pedazo de pan, está el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de Jesucristo, y se alimenta de Él y sigue adelante viviendo con fe, con esperanza. Dichoso, dichoso. Por eso, mis queridos hermanos, hoy, este tercer domingo de Adviento, el Señor quiere que seamos dichosos. Fuerte, fuerte, que seamos dichosos. Aunque todo se vea oscuro, que seamos dichosos. Que nos lancemos más allá, sabiendo que no importa en que yo he defraudado a los demás, yo puedo hacer con la gracia de Dios que eso cambie. No importa que los demás me hayan defraudado a mí, confiando en el Señor puedo ver que eso es diferente, solo y únicamente con Jesucristo el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, hoy yo quiero invitarles a lanzarnos a algo totalmente diferente, algo que rompe nuestros esquemas, algo que rompe nuestra mentalidad, y decirles: Señor, aunque a lo mejor todavía, aunque me digas eso, no entiendo, sin embargo, creo en ti.
Creo en ti, Señor, y quiero dar este paso de fe. Y no me importa, le repito, que yo haya defraudado. Voy a poner mi confianza en ti para que tú les respondas a través mío. No importa que los demás me hayan defraudado, Señor. Voy a esperar en ti para que tú me hagas ver que detrás de todo eso, ahí estás tú. Si tú te atreves hoy en esta mañana, déjame decirte que serás más grande que Juan el Bautista. ¿Lo queremos, sí o no? Sí. ¿Nos lanzamos a esta aventura, sí o no? Sí. ¿Amén? Amén. Nos ponemos de pie.